yo voy a hablar un poco de la respuesta de las pymes cuando somos ya víctimas de un ataque de ciberseguridad. Como ha comentado uno de los asistentes, tenemos el tema de los seguros de salud de CaixaBank y hemos visto que ahí la respuesta, pues fíjate, que 3 semanas, un mes y todavía los sistemas no se habían restablecido. ¿Por qué? Seguramente pues porque no habían contemplado tener un incidente tan dramático como el que han tenido. Yo voy a intentar ilustrar qué respuestas podemos dar desde una pyme, desde una pequeña empresa, en el caso de un ataque de ciberseguridad. Ha comentado también Alberto, muy acertadamente, cosas, muchísimas píldoras, como por ejemplo, ¿por qué pulsamos en una factura de Endesa que nos viene adjunta un correo si nuestra compañía no es Endesa, si es Iberdrola? Pues por una cosa muy sencilla y que aprovechan los malos, y es que cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Eso siempre así. El malo lo que intenta es subir la emoción, de tal forma que no pienses, que simplemente actúes de forma visceral, y por eso se producen tantos ciberataques, porque juegan con nuestras emociones. Lo primero, me ha presentado un poco la persona que ha realizado mi presentación. Como yo soy nuevo aquí, Alberto ya le conocéis, me vais a permitir 5 minutitos y así os explico un poquito más quién soy y qué es lo que hago. Mi nombre es Julio César Miguel Pérez, soy nacido y residente aquí en Palencia, Castilla y León. Digo esto porque muchas veces en Palencia da la impresión de que no se pueden hacer cosas grandes estando en un sitio pequeño, y a mí me gusta decir siempre que, y además lo digo siempre cuando voy a Madrid, que yo soy palentino. Incluso mucha gente no sabe dónde está ubicado Palencia, fijaos en qué nivel estamos a veces. Pero me gusta recalcarlo para que veamos en España que no solo se hacen cosas en Madrid o en grandes capitales, sino que cualquier sitio es muy apropiado. Y Salamanca, que yo además estoy muy vinculado a Salamanca, también es un sitio muy apropiado para esto. Soy informático de estudios y de profesión, llevo en el mundo de la protección de datos y la ciberseguridad desde el año 2005, con lo cual ya son 15 años. De hecho, la empresa nuestra hizo 15 años el 7 de noviembre de este año 2020. Y bueno, soy un apasionado por la tecnología, la privacidad y la ciberseguridad, es decir, un poco friki, como lo vais a ver a continuación. Tengo diversas certificaciones de AENOR relacionadas con el ámbito de la seguridad de la información, experto en seguridad de información, implantado de sistemas de gestión de seguridad de la información y también implantado de sistemas de gestión de continuidad de negocio, algo de lo que ha comentado también Alberto y que es fundamental para que una empresa se pueda recuperar en el menor tiempo posible de un incidente grave. También tengo las certificaciones de Easy Council en el ámbito de la ciberseguridad y el hacking ético. Como son americanos, pues ponen cosas tan rimbombantes como defensor certificado de la red, hacker ético certificado, analista de ciberseguridad y también soy investigador forense digital. Dentro del mundo de la protección de datos, pues tengo las certificaciones de APEP, que es la Asociación Profesional Española de Privacidad, tanto perfil jurídico como perfil tecnológico. Y también soy delegado de protección de datos certificado, de los primeros que nos certificamos en España. Una profesión también que va a tener mucho recorrido y que tiene mucho futuro, porque ciberseguridad y protección de datos son dos cosas que van unidas. Ahora mismo lo voy a explicar por qué. Tengo un libro publicado, Protección de Datos y Seguridad de la Información, que está en su 4ª edición. Y también soy presidente de APETIC, la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación, y presidente de gestión del sello de ciberseguridad de la AI Ciberseguridad, la agrupación empresarial innovadora en ciberseguridad y tecnologías avanzadas, donde estamos construyendo un sello para certificar la ciberseguridad de las organizaciones. Soy también miembro del nuevo Comité Técnico Nacional de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de la Asociación Española de Normalización. Fijaos ya lo unido que está la ciberseguridad y la protección de datos, que el Comité Técnico Nacional que va a desarrollar las nuevas normas ISO relativas a ciberseguridad y a la protección de datos es el mismo, todo va unido. ¿Por qué? Porque nuestros datos personales ya están en digital en el 100% de los datos, con lo cual o protegemos la ciberseguridad o los datos personales es imposible protegerles. Es ya un binomio inseparable, la ciberseguridad y la protección de datos. Yo además me encargo de coordinar desde España la contribución española
a la ISO 27701, que es un sistema de gestión de seguridad de la información y de la privacidad, para que una empresa pueda certificar que gestiona adecuadamente tanto la seguridad de la información personal como la privacidad de esas personas. Con la contribución española y la contribución de otros 6 países, estamos haciendo que la ISO 27701 sea la norma certificable del sello europeo de ciberseguridad, para que sea válido a nivel europeo. Como ha dicho el compañero anterior, dirijo Grupo CFI y dirijo el Instituto Superior de Ciberseguridad, donde damos formación para nuevos profesionales de protección de datos y de ciberseguridad. Y bueno, vamos ya a lo que nos compete, que son cómo actuamos. Vamos a ver primero algunas noticias recientes, porque aquí, como comentaba el compañero Alberto, las pymes no ven que ellas tengan que invertir mucho en ciberseguridad, porque dicen, bueno, ¿y para quién soy interesante yo? Pues tú eres interesante para los ataques oportunistas, pero también eres interesante para los ataques dirigidos donde se te puede hacer una mordida interesante. Y una mordida interesante, pues hablamos de 3.000 euros, de 10.000, de 15.000, etcétera. Vamos a ver algunas noticias. Mirad aquí, el cibercrimen ha sofisticado más sus ciberataques en la segunda ola. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo todas las pymes un uso masivo de la tecnología. Con lo cual, al aumentar el uso, aumentan los ataques y aumentan los vectores de ataque. Ahora mismo, comentaba también el compañero Alberto, que ya no utilizan para hacer un login sobre un RDP, un Peter o Johnson, utilizan ya nombres españoles. ¿Por qué? Porque saben que van a tener más éxito. Yo, como curiosidad, puse un RDP en avión hace un par de años para ver el log de los ataques que se habían sufrido. Pues bien, lo dejé en abierto una sola noche, lógicamente en ese equipo no tenía absolutamente nada, tenía una contraseña segura, y el objetivo era ver cuántos intentos de ataque había habido. Pues en una sola noche hubo 1.800 intentos de acceso a ese RDP con distintos usuarios, con el usuario Peter, con el usuario Johnson, con el usuario, en fin, diversos nombres anglosajones, y luego también había prueba, había admin, administrador, administrator, etcétera, etcétera. Pero más de 1.800 ataques en una sola noche, por haber dejado un escritorio RDP expuesto en Internet. Otra noticia, las pymes sufren más ataques y más variados desde el inicio de la pandemia, por lo mismo que he comentado. 22 millones de ciberataques en solo una semana. El teletrabajo multiplica los riesgos de sufrir un ciberataque. Lógicamente, si todo lo hacemos por correo electrónico, si conectamos con la empresa a través de un escritorio remoto o una VPN, al final el uso de los medios tecnológicos incrementa los vectores de ataque que pueden sufrir las empresas. La mayoría de los ciberataques son financieros y cada vez más sofisticados y específicos, según un estudio de Bruselas. Está claro, ya el que construía virus para pasar el rato ha pasado a construir ransomware que además le generan dinero. Y el que hackeaba cuentas de correo electrónico para ver lo que decían los mensajes sin ir más allá, pues ahora hackea cuentas de correo electrónico para suplantar la identidad de otro y hacer un ataque financiero, es decir, que hagan una transferencia a un banco que no se debería hacer. Al final, lo que buscan ahora, más que nunca, es dinero, en definitiva. Con lo cual, los ciberataques ya tienen un trasfondo económico. Otra noticia, el FBI alerta de una nueva campaña de ataques con ransomware a hospitales y centros médicos. Fijaos que ya estamos hablando de palabras mayores. Ya no hablamos de que el ransomware se dirige a una empresa para cifrarle los datos y hacerle una extorsión económica, sino que van dirigidos a hospitales y centros médicos. Un ransomware en un hospital puede provocar que no se pueda acceder al historial médico de un paciente, con lo cual no se le puede tratar ante una urgencia. O puede hacer que la máquina de radiografías no funcione, con lo cual no se pueden atender esos casos. O sea, la paralización ahora mismo de los medios informáticos en un hospital conlleva la pérdida de vidas humanas, y eso lo tenemos que tener claro. Pues los malos hasta están atacando ya hospitales y centros médicos. ¿Por qué?
porque saben que como es crítico, les van a pagar el rescate que pidan, porque hay en juego vidas humanas. Con lo cual, es mucho más jugoso lucrativamente atacar un hospital que atacar una pequeña empresa, aunque sea algo totalmente detestable desde el punto de vista humano. Pero bueno, son los malos y desde luego que no se les puede pedir ética y, como vemos aquí, tampoco muchas veces escrúpulos siquiera. Reino Unido multa a British Airways con 22 millones de euros por el robo de datos de clientes. Esto fue una brecha de seguridad que ocurrió en el año 2018, donde los datos de 445.000 clientes de British Airways, junto con sus datos de tarjeta de crédito, fueron hackeados. Al final, el regulador británico le ha puesto una multa de 20 millones de libras, que son 22 millones de euros. Fijaos que ya estamos hablando de datos personales, estamos hablando de que a esas personas se les podían realizar cargos fraudulentos en esas tarjetas de crédito, puesto que habían quedado expuestos todos los datos, la tarjeta de crédito, el CVV, la caducidad, con lo cual son los datos que necesitan los malos para hacer cargos fraudulentos. Ya estamos hablando de una multa de 22 millones de euros. Fijaos que cuando tenemos datos personales ya no es un incidente que se va a saldar con una molestia o un daño económico a la empresa, sino que ya estamos hablando de que la autoridad de control puede imponer a esa empresa, a esa asociación, a esa organización, en definitiva, puede imponer multas de hasta 20 millones de euros, en el caso de España, o un 4% del volumen global total de negocio que facturó en el año anterior. O sea, que estamos hablando de que ya hay implicaciones económicas muy grandes. Aparte de que si son datos de salud o datos sensibles, pues se puede causar un perjuicio importante a esas personas. Es decir, que una empresa que recibe un ciberataque de este tipo, a nivel de imagen, va a quedar muy deteriorada su imagen. Y luego, a nivel de relaciones contractuales o pérdidas financieras, también van a ser muy importantes. ¿Y una pyme puede ser objeto de una sanción por un ciberataque? Claro, si no tenía un nivel razonable de ciberseguridad, ha incurrido en una negligencia. Ha tratado datos personales sin tener las medidas de seguridad adecuadas. La última sanción de la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a una empresa con 3.000 euros. Entre ellos, uno de los motivos ha sido que recogía datos personales en su web sin el protocolo HTTPS, es decir, con una conexión que no estaba cifrada. Pues de los 3.000 euros, 1.000 euros han sido por no tener HTTPS para la recogida de datos personales. Esto, una muestra, una pincelada para que veamos cómo la ciberseguridad cada vez es más importante, incluso para el regulador de la normativa de protección de datos. Ante cualquier ataque, la primera respuesta de las víctimas es esta. Yo siempre me encuentro con esto. Seguro que a Alberto también le ocurre, como ha comentado. Pero si yo tengo un antivirus, ya, pero es que un antivirus no sirve para estos ataques, porque gestionar la ciberseguridad es muchísimo más complejo que simplemente instalar un antivirus en los equipos. Y eso ya nos lo ha comentado Alberto de forma muy clarificante. Principios. Lo primero, tenemos que asumir como empresas que vamos a ser víctimas. Esto lo dijo un gran gurú americano, que solo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que lo han sufrido pero no lo saben. Es decir, que absolutamente todas han sufrido un ciberataque y unas lo conocen y otras los desconocen porque no tienen medios de detección para poder detectar esos ciberataques. Y otro principio fundamental es que la recuperación total es imposible. Una vez que la información se ha sustraído, es imposible recuperarla, porque la información no es como cajas de folios que nos sustraen y yo doy con los malos y me devuelve los folios. La información se copia, la información digital, con lo cual, una vez que nos han sustraído la información de la organización, no la vamos a poder recuperar nunca. Esto es como la dignidad. Si la has perdido en algún momento, recuperarla
es imposible. Podrás mitigar, podrás poner parches, podrás efectuar medidas paliativas. Si has empeorado tu imagen, hacer una campaña para mejorar la imagen, pero volver a la situación inicial de antes del ciberataque es imposible. ¿Por qué? Porque no vas a poder recuperar la información. Con lo cual, siempre es mejor prevenir que lamentar. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. Está muy bien saber cómo se gestiona un ciberincidente, cómo tenemos que actuar, y lo vamos a ver ahora. Pero la prevención no la podemos olvidar, porque es realmente la que va a evitar los daños. Porque la recuperación en caso de un ciberataque va a ser mitigar, paliar, pero nunca va a ser volver a la situación inicial. Esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Todo lo que sea proteger siempre va a ser mejor que mitigar. ¿Ciberataques más frecuentes? Pues tenemos los ataques a las contraseñas. Fuerza bruta, probar distintas combinaciones hasta dar con la clave que se estaba utilizando. Ahí es fundamental la complejidad y la longitud de la contraseña. Ataques por diccionario, probar distintas palabras del diccionario hasta dar con la que es. Ataques híbridos que combinan las dos cosas, palabras de diccionario con fuerza bruta. Pues elefante 1, 2, 3, elefante 7, 8, 9, etc. Y luego los ataques deductivos. Pues ya para eso hace falta conocer más a la víctima, conocer más pues cuál es su matrícula del coche, cómo se llaman sus hijos, cómo se llama su mascota. ¿Por qué? Porque mucha gente pues pone la matrícula del coche, pone el nombre de sus hijos, etcétera. Cosas que se pueden deducir. ¿Que lleva tiempo? Sí, pero son deducibles. Otro tipo de ataques serían los de ingeniería social, donde tenemos el phishing, correos electrónicos fraudulentos para que hagas clic o ejecutes un código malicioso. Tenemos el phishing, que es lo mismo, pero a través de teléfono, una llamada telefónica, donde están contigo. Hace poco había los casos de los supuestos personal de soporte técnico de Microsoft que te llaman para que vayas a un enlace y así controlen tu ordenador. Lo que hacen es instalarte un troyano, en definitiva. Tenemos el smishing, que es lo mismo, un enlace, pero a través de SMS. Me llega al móvil, lo pulso y me voy a una página que me puede descargar un código malicioso. Tenemos el baiting o gancho, que es dejar un USB en las inmediaciones o dentro de la empresa con la confianza de que seguro que alguien que lo encuentra lo pincha. Y ese dispositivo, esa memoria USB, tiene un código malicioso. Tenemos el social surfing, que es, la palabra es muy rimbombante, pero no es más que mirar por encima del hombro. Es decir, cuando alguien está poniendo una contraseña, pues tú te fijas a ver qué contraseña está poniendo. El dumpster diving, buscar en la basura información confidencial o contraseñas. Y luego tenemos los fraudes online, tiendas que se montan específicamente donde supuestamente te venden un producto que luego no te le venden, pero te han capturado tus datos personales, tu número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el CVV. Ahí además consiguen dos cosas. Por un lado te estafan porque no te van a enviar el producto y además se quedan con tus datos y con tu número de tarjeta para luego venderlo o hacerte más cargos en esa tarjeta. Fijaos aquí una noticia. La empresa municipal de transportes de Valencia sufre una rocambolesca estafa de 4 millones de euros. Fue víctima de un fraude al CEO. Se hicieron pasar por el director general y fueron mandando correos a la directora financiera para que hiciese distintas transferencias en una operación supuestamente confidencial. Eso además estuvo muy bien montado porque había otros que llamaban por teléfono como que era la empresa que era de la otra parte sobre la cual se estaba haciendo esa operación de compra, instando a que tenía que hacer la transferencia ya. O sea, estuvo muy bien organizado y en cuestión de 20 días les hicieron transferencias por un total de 4 millones de euros. Por ingeniería social, es decir, engañando. Ataques a las conexiones, tenemos las redes trampa. Alguien pone un wifi en abierto y todos se conectan a él, con lo cual el malo, el que controla ese router wifi, sabe la información que está pasando por ahí y si no está cifrada, pues puede averiguar usuarios, contraseñas, etc. El web spoofing, falsear una página web para que alguien meta las credenciales, lo que hemos visto antes con el BBVA, en este caso tenía un ransom, en otros casos te dicen el correo electrónico que pulses aquí para acceder, vas a una web, es exactamente igual
que la del BBVA y metes las credenciales, con lo cual los malos ya tienen tus credenciales. El email spoofing es falsear una dirección de correo electrónico, lo hemos visto también antes en otro de los ejemplos que nos ha puesto Alberto. Tenemos los ataques a cookies, que ya sabéis que cuando vamos a un sitio como Facebook, LinkedIn y otros lugares, metemos usuario y contraseña, esa credencial, no esas credenciales, pero sí el número de usuario se almacena en una cookie para que yo no tenga que volver a teclear el login cada vez que voy a Facebook o voy a otros lugares. ¿Qué ocurre? Que como queda el usuario en esa cookie, si alguien me roba la cookie, podría hacer login como que fuese yo, es decir, suplantarme la identidad. Es verdad que ya en los grandes portales como Facebook, LinkedIn, YouTube y demás, eso ya no se puede hacer porque tienen unas medidas de seguridad para evitar que el robo de cookies implique el inicio de sesión inmediato por la persona que tiene esa cookie, pero en portales que no son tan importantes sí es factible todavía este ataque, el robar las cookies para suplantar la identidad de otra persona. Tenemos los ataques de denegación de servicio o denegación distribuida de servicio para tumbar servidores. Tenemos también la inyección de SQL, que es uno de los ataques más utilizados cuando una web tiene algún formulario de contacto o algún formulario a través del cual se hace una consulta a una base de datos, es meter comandos adicionales para que la base de datos escupa todos los registros que tiene, con lo cual queda toda la información en el navegador web, afectando de ese modo a la confidencialidad. Es decir, los malos pueden extraer toda la información. También en muchos casos se puede incluso lograr que la base de datos escupa los usuarios y contraseñas y demás, depende cómo esté configurada. La inyección de SQL ahora mismo es uno de los ataques que más se están dando en páginas web desde las cuales se enlazan con una base de datos y se pueden hacer operaciones. Y fijaos que estamos hablando ya de comercios online, carritos en la compra, consultas, etcétera, etcétera. Y también tenemos luego el man in the middle, que normalmente esto es un hombre que está en el medio, donde se entera de la transacción. Normalmente esto va ligado a las redes trampa, es decir, al que ha puesto un router wifi para que todos se conecten, él estaría en el medio de esas transacciones, pudiendo ver la información que está pasando y capturar información delicada. Y luego tenemos los ataques por malware, que serían pues, los virus, que son códigos maliciosos que se replican de un equipo a otro, realizando alguna acción indeseada en función de la carga del payload que lleven parejos. Los spyware, software que espía en nuestro equipo con objeto de capturar contraseñas y otra información personal para mandarlas a un servidor. Luego esos datos, ¿qué se hace con ellos? Pues o se explotan o se venden en el mercado negro. Tenemos el adware, que son anuncios publicitarios que se nos muestran, también a veces están ligados con el spyware, también nos roban credenciales. Los troyanos, a través de los cuales un atacante externo tiene un control completo de nuestro equipo, donde nos puede hacer incluso capturas de pantalla, activar la cámara, activar el micro, etc. Tenemos los backdoors, que sería un tipo de código malicioso que abre una puerta trasera para que el atacante tenga un acceso sostenido e ilegítimo a nuestro equipo. Tenemos luego los keyloggers, que son código malicioso que va registrando todas las pulsaciones de teclado que vamos dando y los va mandando a un servidor externo, al atacante, para luego, a través de un análisis, se ve cuáles son nombres de usuario y contraseña, dónde se estaba teclando la dirección del banco, etc. El objetivo que es extraernos las credenciales de acceso. Tenemos luego los stealers, que son programas que lo que hacen es específicamente se van a capturar las contraseñas de aplicaciones que estemos utilizando. Por ejemplo, en el navegador, si tenemos guardadas los usuarios y contraseñas, pues intenta extraerlos, o de otras aplicaciones que podamos estar utilizando. Tenemos también el ransomware, que nos ha comentado ya de modo muy ilustrativo Alberto cómo funciona el ransomware, y además este está evolucionando muchísimo porque ya no solo cifra la información, que era lo que hacía el ransomware tradicional, sino que primero es filtrar los datos, es decir, saca la información
luego la cifra y luego piden un rescate con la amenaza de que si no pagas el rescate van a publicar los datos en Internet. Con lo cual, aquí vemos ya que el ransomware está evolucionando muchísimo. Los gusanos, que es un código malicioso que se replica en la red de equipo a equipo y sobrecarga los recursos de la red. Los rootkits, que ya son, es como un backdoor, pero mucho más complejo, porque modifica los archivos core del sistema operativo para ocultarse ante antivirus y otros programas de detección. Ya son muchísimo más evolucionados. Normalmente, cuando nos infectamos con un rootkit, no hay otra solución que formatear el equipo e instalar el sistema operativo de nuevo, porque nos modifica los archivos fundamentales del sistema. Las botnets, en las cuales cualquier equipo puede estar sin saberlo. Una botnet es un conjunto de equipos controlados a través de un dado central que se utilizan pues, para diversas finalidades, como lanzar un ataque de negación de servicio, robar los datos, lanzar campañas de spam, etcétera. Al final no es más que un montón de equipos, pueden ser cientos o miles de equipos, controlados desde un centro de control. Los rolleware, que serían aplicaciones que te hacen creer que son de seguridad y en realidad es un troyano que se te está instalando. Por ejemplo, te pueden ofrecer un antivirus gratuito indicándote que tu sistema se ha contagiado, que descargues el antivirus para desinfectarlo y resulta que el propio antivirus es un troyano. Esos serían los rolleware, aplicaciones que parecen de seguridad, pero en realidad son troyanos encubiertos. Y luego el cryptojacking, que es algo que también se está dando cada vez más. Utilizar tu equipo para hacer minería de bitcoins, ya sea porque se te instala un programa a través del cual se efectúa esa minería o porque accedas a algún sitio web que ejecute, que utilice tu ordenador para él minar esos bitcoins, de tal forma que lo que a ti el perjuicio que a ti te causa es que te consume unos recursos de tu equipo en procesador, en memoria y en electricidad, porque el equipo pues trabaja al 100% para que un tercero utilice esos recursos para hacer minería de bitcoins. Y luego las apps maliciosas, que cada vez hay más aplicaciones que tenemos en las Store, ya sean de Apple, de Google y demás, que han logrado pasar las pruebas, pero que esconden dentro una segunda funcionalidad maliciosa a través de la cual te piden, por ejemplo, permisos excesivos, habilitar el uso de la cámara, habilitar el uso del micrófono para luego registrar lo que tú hablas o imágenes, o directamente pedirte permiso para acceder a las fotos para robarte las fotos. O sea, son aplicaciones maliciosas que utilizan los recursos o te están espiando. Cada vez también se están detectando. La última noticia era que habían eliminado 50 aplicaciones del Play Store de Google porque habían detectado comportamientos maliciosos en esas aplicaciones. Fijaos el incremento de los ransomware. España es el cuarto país del mundo con más incidentes de ransomware, para que veamos que esto es quizá una de las cosas que, no la única, pero de las que más nos tenemos que preocupar y preparar para ello. Y luego, aunque esto no es un ataque, es mala configuración de los entornos de cloud. Por ejemplo, pues que hemos habilitado una carpeta y la hemos puesto como pública cuando tenía que ser privada. O la hemos puesto una carpeta con información confidencial y tiene acceso a esa carpeta toda la organización, no solo el equipo de dirección. Aquí estaríamos ya no en un ataque, pero sí que puede traer luego un ataque como consecuencia de estas malas configuraciones del cloud. Aquí tenemos una noticia también. Un problema de configuración de cuentas de Vox expone datos de compañías como Apple o Herbalife. Realmente no era una brecha de seguridad en el aspecto de que alguien ha atacado, sino una mala configuración de los permisos de unas carpetas públicas, que puede dar lugar a una posterior brecha de seguridad. La gestión de ciberincidentes. Este es el proceso que se debe llevar a cabo para gestionar un ciberincidente. Primero, la preparación del ciberincidente,
la detección e identificación de qué nos está sucediendo, qué tipo de ataque estamos recibiendo, un análisis y una clasificación de ese ataque y luego ya, una vez que conocemos estos datos, podemos articular el proceso de respuesta, cómo vamos a responder ante ese ciberincidente y también el proceso de notificación. Notificación que es obligatoria en el caso de que estén afectados en ese incidente datos personales, datos de personas físicas, nombre, apellidos, dirección, teléfono, número de cuenta, correo electrónico, etc. Eso viene en paralelo porque según clasifiquemos el incidente, al mismo tiempo que respondemos tendremos que ir preparando la notificación para la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego seguimiento y cierre del incidente. Vamos a ver cada una de estas etapas con más detalle. Preparación. Hay que tener en cuenta que la tecnología no es solo tecnología, sino que hay involucrados en las organizaciones, por un lado están las personas, por otro lado los procesos que se realizan dentro de la organización y por otro lado la tecnología. Tenemos que tener muy claros qué procesos, qué tecnología y qué personas están involucrados para podernos preparar ante el incidente. Tenemos que asumir que vamos a ser víctimas, es decir, no, de cara a la preparación del incidente tenemos que asumir que nos va a pasar en algún momento. ¿Y cómo vamos a actuar cuando nos pase? Como decía antes, cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Cuando ya somos víctimas de un ciberincidente, la emoción está a flor de piel. Todos son nervios, ¿qué hacemos ahora como tal? Con lo cual, lo mejor es prepararnos para la respuesta, asumiendo que vamos a ser víctimas. Para ello, tendremos que tener una lista ya de contactos necesarios, con quién tendremos que contactar en caso de que nos ocurra un ciberincidente. A mí se me ocurre, dentro de la lista de contactos, pues tener el contacto de Alberto Gago para cuando nos pase un ciberincidente y así llamarle inmediatamente a cualquier hora del día o de la noche, mejor del día. Tendremos que tener también unos diagramas de la topología de la red con los activos. Lo ha comentado antes Alberto, que las organizaciones tienen que tener un inventario de activos para saber qué activos tienen, cuál es la topología y poder actuar rápidamente cuando el administrador de esa empresa o el externo le llamemos para esto, poder darle información de cómo está configurada esa red, qué recursos tiene, qué sistemas operativos, en definitiva, cómo está desplegado el parque informático. Y, fundamental, las copias de seguridad. Si somos víctimas de un ransomware, la única opción segura 100% va a ser echar mano de esas copias de seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos contar con que pagando a los que nos extorsionan solucionemos el problema. Primero, porque son delincuentes, con lo cual tampoco se puede pedir mucha seriedad a un delincuente. Es decir, que aunque paguemos, a lo mejor no nos dan las claves de descifrado. O, como son delincuentes, igual nos dan las claves, pero nos meten otro ransomware o un troyano para posteriormente, pasado un tiempo, volver a extorsionarnos. Con lo cual, lo único que nos va a salvar realmente, 100%, es tener una copia de seguridad de los sistemas y de la información. De los sistemas es conveniente pues tener imágenes de los equipos para poder restaurar esa imagen rápidamente y poder recuperar la actividad normal en el plazo menor de tiempo posible. Y luego la información, ver cuál es el tiempo máximo que podemos perder y entonces hacer copias de seguridad con una periodicidad que tenga consistencia con el tiempo máximo que podemos perder sin que tengamos un grave problema. Si, por ejemplo, yo genero todos los días X volumen de información y luego, si tengo que volver a reconstruirla, me va a llevar, por ejemplo, un día, pues estableceré que tengo que hacer una copia diaria porque 2 días ya sería un problema mucho más grande. Es decir, vamos a establecer cuál es el periodo máximo de tiempo que puedo perder. En grandes tecnológicas, yo me pongo, por ejemplo, pues Amazon, pues ahí no se pueden permitir perder ni una hora. Ellos tienen una replicación continua de los datos. ¿Para qué? Para que si algo falla,
pues inmediatamente tengamos los datos en ese mismo segundo. Más de cara a prevención, la formación de los usuarios, también lo ha comentado Alberto, que la formación de los usuarios es básica, puesto que un antivirus no nos libra de todo, los usuarios son los que tienen que ser capaces de identificar esos correos fraudulentos, esas direcciones web que no van al sitio que deberían ir, el que cuando nos encontremos un USB por ahí tirado no lo enchufemos a un ordenador. Eso se hace a través de la formación, que es los usuarios los que van a manejar al final las herramientas tecnológicas. Proteger el puesto de trabajo, bastionar los equipos, quitar las cuentas que no se estén utilizando, los usuarios que sean usuarios restringidos dentro de su equipo, que no sean administradores, tener un anti-malware monitorizado, para todo ello para proteger el puesto de trabajo. Y luego, por último, hacer un análisis de riesgos, contemplar distintos escenarios, ver qué vectores de ataque pueden utilizar los malos, ver cuál sería el impacto, el daño que podrían provocar y en función de esos priorizar las acciones de seguridad. Estas serían las 3 cosas que habría que hacer para prevenir que seamos víctimas de un ciberataque. Si aún así ocurre, pues ya pasaríamos a la detección. Detectamos que somos víctimas. ¿Cómo lo detectamos? Pues tenemos varias fuentes. Tenemos las fuentes internas, que serían notificaciones de los usuarios. Oye, mira, pues me ha llegado este correo electrónico fraudulento. O resulta que me ha llegado una respuesta a un correo que yo nunca he mandado. O, oye, mira, me ha llegado este correo de este compañero con un adjunto muy sospechoso, le he preguntado y me ha dicho que no me ha enviado él ningún correo. Ahí podría estar ante un caso de hackeo de cuenta. Le han suplantado la identidad y lo que intentan es engañar a otro para que ejecute ese ransomware. Con lo cual, fuentes internas, muy importantes, las notificaciones de los usuarios. Tomar todas estas notificaciones y no descartarlas, no ignorarlas, sino que investigar qué puede estar pasando detrás. Más, alertas del software de anti-malware, sobre todo si tenemos un software centralizado, el administrador de ese software pues recibirá distintas alertas. Si tenemos un usuario que, por ejemplo, recibimos muchas alertas de su software anti-malware, habrá que ver qué está pasando, a ver si es que se le ha instalado en el equipo o ese usuario está accediendo a páginas peligrosas. En definitiva, el software anti-malware también nos puede dar indicios para poder detectar que algo está ocurriendo, que estamos siendo víctimas de un ciberincidente. Consumo excesivo de recursos. Si el procesador del servidor, por ejemplo, está siempre a un 90, a un 100%, habrá que investigar a ver por qué está produciéndose ese consumo excesivo de esos recursos, porque eso nos puede dar indicios. Anomalías en el tráfico de la red o en horas inusuales. Si la persona que revisa la VPN ve conexiones a las 4 de la mañana, a las 5, a las 3 de la mañana, pregunta al usuario y le dice, oye, ¿has conectado tú a estas horas intempestivas? Y te dice, no, que no ha sido, pues podría estar ante un caso de suplantación de identidad. Le han robado las credenciales a ese usuario y le están suplantando la identidad. Anomalías en el tráfico de red. Si detectamos que, y lo ha explicado antes Alberto, establecer una línea base de tráfico de la red, es decir, lo que es habitual, eso va a permitir poder detectar anomalías en el tráfico de la red, detectando entonces que se está produciendo a lo mejor una exfiltración de datos. Y también, lógicamente, otra fuente interna serían las alertas del firewall, del IDS, del IPS, el registro de sucesos en los servidores de Microsoft Windows. O sea, todas esas alertas nos están indicando o nos pueden indicar que estamos siendo víctimas de un ciberataque. Importante, alguien tiene que revisar esas alertas. Lo comentaba Alberto antes. Esas alertas estaban desde hacía 3 meses, pero nadie había revisado las alertas. Con lo cual, tan importante es tener sistemas de detección como revisar la información que arrojan esos sistemas de detección, porque al final, si no, no va a servir de nada.
Más fuentes internas, tenemos las alertas del SIEM, del Sistema de Gestión de Correlación de Eventos. Es decir, todas esas alertas las podemos tener centralizadas en un SIEM y entonces nos arroja alertas. Pero lo mismo de siempre, tenemos que revisarlas. Análisis de los registros de conexiones realizadas a través de firewall o servidor de VPN. Análisis también de los registros de servidores, lo que he comentado, para poder detectar un acceso no autorizado. Tendríamos que revisar periódicamente todos estos registros, tanto los firewall como las conexiones de VPN, como los registros de sucesos de Windows, como los de las aplicaciones que se estén utilizando. El administrador de la seguridad de esa empresa debería, una vez al mes o cada 3 meses, revisar metódicamente esos registros para detectar cosas raras. Hay un estudio que dice que una empresa no detecta una intrusión en sus sistemas hasta pasados al menos 6 meses. Es decir, que tienes a un individuo por ahí por tus sistemas pululando y no te das cuenta hasta después de 6 meses. La idea de esto es que te des cuenta lo antes posible de que tienes un intruso y que estás siendo objeto de un ciberataque. Fuentes externas, pues también en algunas ocasiones es el proveedor de servicios el que avisa de anomalías y te dice, oye, que desde tu dirección IP se están enviando un montón de correos electrónicos, con lo cual a lo mejor alguien está utilizando tu servidor como un servidor de spam. O el proveedor te dice que estás haciendo un consumo excesivo de datos. También se dan casos. Es decir, que a veces también no solo son fuentes internas, sino externas de un proveedor o el INCIBE, también en algunos casos, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha avisado a determinadas empresas de que su equipo forma parte de una botnet que han detectado y ya te da recomendaciones para que desinstales ese código malicioso, ese troyano, y deje de formar parte de esa botnet. O el CCN, el Centro Criptológico Nacional, también se pone en contacto a veces con administraciones públicas para avisarles de que sus equipos forman parte de una botnet o que están realizando cosas raras desde esos servidores, que han detectado esas cosas raras que se están realizando. También, y esto ya es más raro, a veces la organización se entera porque le avisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a raíz de alguna denuncia que se haya puesto, donde esa IP ha quedado registrada y entonces nos avisan de que desde nuestra IP se han cometido ciberdelitos. Normalmente los malos, para efectuar sus fechorías, no utilizan su IP como IP de cabecera. ¿Qué es lo que hacen? Hackean otro equipo y utilizan otro equipo como un medio para atacar a ese tercero, de tal forma que cuando se descubra el robo, en el equipo víctima, los registros de la conexión IP van a ser la del equipo que se ha utilizado de pantalla para evitar que el malo revele su verdadera dirección IP. En esos casos son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo me acuerdo de un caso de no hace mucho que vino aquí una persona a nuestra oficina porque había recibido un requerimiento judicial debido a que desde su IP se había realizado un robo a una cuenta de una persona que vivía en Murcia. Y le había llegado a él ya la notificación judicial para que cogiese un abogado procurador y se presentase al juzgado. Él me decía que él no había realizado ningún robo. Entonces ahí había dos alternativas posibles. Una, que algún vecino suyo había utilizado su router wifi para efectuar ese robo, o dos, que su equipo tenía un troyano y había sido utilizado por un por el ciberdelincuente para utilizarlo para efectuar ese robo, de tal forma que la IP que quedase expuesta fuese la de esta víctima. En ese caso, ¿cómo se enteró? Pues porque le llegó el requerimiento judicial. La idea de esto es que te enteres, lógicamente, antes de que lleguemos a esto. Una vez que hemos verificado
que estamos ante un incidente de ciberseguridad, ¿qué tenemos que hacerlo? Documentarlo en el registro de incidencias de la organización. Este registro de incidencias es obligatorio por el Reglamento General de Protección de Datos, que establece que tiene que haber un registro de las incidencias de seguridad que se producen y que puedan afectar a datos personales. Pero de forma genérica es algo que deberían tener todas las organizaciones, independientemente de que afecte o no a datos personales. ¿Por qué? Porque una incidencia suelta la solucionas y ya está. Y si no la registras, al final te quedas sin ese conocimiento anterior. Si tú ves una incidencia que se va produciendo periódicamente todos los meses, a lo mejor es que no la estamos atendiendo bien, no estamos gestionándola correctamente, con lo cual el registrar las incidencias nos proporciona conocimiento para poder detectar patrones repetitivos de incidencias. En ese registro de incidencias tendríamos que indicar el tipo de incidente, su descripción, su gravedad, es decir, a qué información podrían haber accedido, a qué sistemas, con qué consecuencias y luego las medidas adoptadas, qué se ha hecho para solucionar el incidente. Análisis y clasificación, que sería la tercera fase dentro de lo que es la gestión de un incidente. Tendríamos que clasificar, analizar el incidente y clasificarle por el tipo de amenaza, si ha sido un ransomware, si ha sido un acceso a cuentas privilegiadas, si ha sido un robo de información, si ha sido una pérdida de un disco duro o de un equipo portátil, es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el origen? Si ha sido interno, porque puede ser que dentro de la organización un empleado sea el que nos haya robado la información, o es externo, lo han hecho alguien ajeno a la organización. ¿Qué sistemas han quedado afectados? ¿Qué usuarios son afectados por ese incidente? ¿Cuál es el impacto y cuál ha sido el vector de ataque? Todo esto lo deberíamos clasificar en el incidente. Tipología de datos, pues ataque dirigido, denegación de servicio, acceso a cuentas privilegiadas, código malicioso, robo o exfiltración de datos, ingeniería social, explotación de vulnerabilidades, porque no tengamos los sistemas o las aplicaciones correctamente parcheadas. El tipo de incidente, ¿qué puede ser? Puede ser un incidente que afecta a la confidencialidad. La confidencialidad es la propiedad de información por la que se mantiene solo accesible a las personas o entidades autorizadas, es decir, solo la conoce quien la debe conocer. Un incidente que afecta a la confidencialidad sería, por ejemplo, un robo de información, un robo de datos. Incidentes que afectan a la integridad serían aquellos a través de los cuales se manipula determinada información de la organización. La integridad es la propiedad de la información por la cual la información se mantiene veraz y reflejando fielmente la realidad, no habiendo sido manipulada de forma no autorizada, o puede ser un incidente que afecte a la disponibilidad, es decir, que pueda acceder a los datos. La disponibilidad es la propiedad de la información por la cual se mantiene disponible y accesible para aquellas entidades autorizadas a acceder a ella. Un ransomware de los de última generación, ¿a qué nos afectaría? Pues a dos dimensiones de la seguridad de la información. Nos afectaría a la confidencialidad, puesto que nos van a extraer la información y va a estar accesible a personas o entidades no autorizadas, y nos afectará también a la disponibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder acceder a esa información en el momento en que esa información está cifrada y no tenemos la clave de descifrado. Un ransomware, concretamente, nos habla de confidencialidad y disponibilidad. Pero puede ser un ataque, un ciberataque que nos afecte a otras dimensiones. Por ejemplo, la integridad. Alguien se mete en los sistemas para alterar determinada información en su beneficio. Imaginémonos un banco. ¿Qué más le gustaría al ciberdelincuente que entrar en un banco, acceder a su cuenta bancaria y añadir 2 o 3 ceros a la cifra que tenga en su cuenta bancaria? Ese sería un ejemplo de un incidente que afectaría a la integridad de la información, porque habría sido manipulada de forma no autorizada. Otro incidente que puede afectar a la integridad sería, por ejemplo, un fraude al CEO.
donde alguien tiene acceso a la cuenta del director general o director financiero o departamento de ventas para cuando se envía un correo electrónico con una factura adjunta, cambiar el número de cuenta al que se va a hacer la transferencia del importe por el montante de esa factura, de forma que el dinero, en lugar de ir a la cuenta legítima, pues va a otra cuenta. En ese caso sería un incidente que afecta a la integridad. ¿Por qué? Porque se ha manipulado determinada información en beneficio de ese ciberdelincuente. ¿Qué tenemos que hacer para valorar el alcance e impacto? Pues tendremos que ver cuántos son los sistemas afectados, cuál es la información afectada, cuál es el volumen de datos afectados. Si estamos hablando de una base de datos, no es lo mismo que una base de datos tenga los datos de 50 personas a que tenga los datos de 100.000 personas. Y es muy importante ver cuánto es el volumen de datos afectados. Especialmente si son datos personales. ¿Por qué? Porque va a ser una de las variables que necesitamos conocer para estimar si va a haber que hacer una notificación de esa brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos o, por el contrario, no va a ser necesaria porque el riesgo de que el riesgo generado por esa brecha para los derechos y libertades de las personas sea pequeño. En ese caso no haría falta notificarla. Vamos a tener también que analizar la sensibilidad de los datos. ¿Qué tipo de datos están involucrados en esa brecha de seguridad? No es lo mismo que sean datos simplemente identificativos. Voy a poner un ejemplo: nombre, apellidos y correo electrónico, porque son los datos de una base de datos para enviar un boletín mensual, a que ya sean datos más comprometidos: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, número de tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria, o si nos ponemos todavía con más sensibilidad, pues nombre, apellidos, teléfono y además diversos datos de salud o una historia clínica. En función de la sensibilidad de los datos también vamos a poder estimar el impacto, el daño que se podría producir a esas personas si esos datos son manipulados o son revelados. Pensemos, por ejemplo, qué podría ocurrir si en un hospital tienen un ciberataque y el delincuente pues se dedica a cambiar las medicaciones de los pacientes que hay ingresados en ese momento en el hospital. Pues ahí ya el impacto sería mayúsculo, porque si le damos a un paciente una medicación que no le corresponde, pues le podemos afectar gravemente a su salud o incluso causar la muerte porque hayamos puesto pues distinta combinación de fármacos o en una medida que pueda afectar a su vida. Con eso tenemos que ver las posibles consecuencias, identificar qué consecuencias se pueden provocar con esa información, con ese ciberincidente y la información que hay involucrada en el mismo. Y luego tendremos que ver los requisitos legales. Dependiendo de qué tipos de datos, habrá unos requisitos legales o habrá otros requisitos legales. El más fácil de identificar sería la normativa de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, en el momento en que haya involucrados datos personales. Respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es contener el incidente, es decir, parar la brecha, tras lo cual se erradica la situación generada y se determina qué acciones de recuperación oportunas se van a llevar a cabo para poder restaurar el servicio a su normalidad. Pero lo primero es contener el incidente. ¿Qué acciones se pueden tomar? Pues hombre, aquí va a depender del tipo de incidente del que estamos hablando. Porque si, por ejemplo, es un ransomware que está cifrando la información o es un gusano que se está pasando de un equipo a otro, un ransomware que está saltando, lo primero, desconectar el equipo, los equipos afectados de la red. Ya sea tirar del cable o una desconexión a través del firewall. ¿Para qué? Para aislar esos equipos de la red. Puede ser también bloquear determinados correos electrónicos si estamos siendo víctimas de un phishing masivo. O unidades de red compartidas, desconectarlas. ¿Para qué? Para evitar que el malware cifre esa información de esas unidades de red compartidas. Deberíamos también cambiar las contraseñas de acceso. Si el malo ha tenido acceso
a diversas credenciales y detectamos que hay unas conexiones fraudulentas que no se reconocen, lo primero que se habría que hacer sería cambiar las contraseñas de acceso para evitar que eso ocurra. Y también otra acción que podríamos hacer sería contactar con el CER, por ejemplo, con INCIBER, Instituto Nacional de Ciberseguridad, o contactar con algún profesional ya experto en la atención de este tipo de incidentes, como por ejemplo, pues Alberto Gago. Claro, aquí va a depender también mucho de qué incidente, porque si lo que tenemos es, por ejemplo, detectamos que hay alguien dentro de nuestra red, a lo mejor no nos interesa, si detectamos que lleva mucho tiempo con nuestra red, no nos interesa bloquearla en un primer momento, sino que lo que nos interesa es un poco más bien analizar y ver por qué lugares está, para poder identificar quién es el que está accediendo de forma ilegítima a nuestra red. O sea, la contención no es café para todos, sino que va a depender del tipo de ciberincidente que estamos atendiendo. Notificación: si en el incidente hay involucrados datos personales, hay que valorar si es necesario notificar eso a la Agencia Española de Protección de Datos y también, en su caso, a los afectados, porque también puede ser necesario notificar a los afectados. Luego lo vamos a ver. Y luego ya la solución o erradicación, pues ya sería borrar los medios de almacenamiento comprometidos, si estamos hablando de un malware o de un ransomware, reinstalar el sistema operativo, las aplicaciones y las actualizaciones de seguridad, recuperar las copias de seguridad para poder volver a restaurar la información a su lugar, cambiar las contraseñas, por si acaso nos han accedido a nuestras contraseñas, instalar antivirus, es decir, solucionar y fortificar los equipos. Y luego ya la recuperación. Claro, digo fortificar porque si volvemos a dejar un equipo sin actualizaciones, sin antivirus, y lo volvemos a colocar en la red, puede ser que se vuelva otra vez a infectar. O si es un servidor que está expuesto en Internet, puede ser objeto de un nuevo ataque. O sea, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema y securizar los equipos para que no sean objeto otra vez de ese mismo ataque. Luego ya en la recuperación conectaríamos los sistemas a la red, iríamos activando los distintos servicios y iríamos verificando la recuperación e implementación de medidas para prevenir futuros incidentes similares. También habría que hacer una recolección y custodia de evidencias. ¿Por qué? Porque la documentación de todo este proceso es importante para obtener conocimiento. Lo ha comentado antes Alberto. Ha dicho que él analiza los ciberincidentes hasta el final para poder conocer cómo actúan los malos. Si un ciberincidente lo analizamos, detectamos los vectores que han utilizado para efectuar ese ataque, equipos comprometidos y demás, eso es muy importante que lo documentemos todo porque nos va a dar información y nos va a dar aprendizaje a la organización para lo que se llama la resiliencia, que ahora es una palabra que está tan de moda. Para el que no lo conozca, resiliencia normalmente era un atributo humano, era la capacidad del ser humano para sobreponerse a los acontecimientos adversos y además salir fortalecido de ellos. Esa palabra cada vez más se utiliza en los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque los sistemas ya no tienen que ser invulnerables, que no lo van a ser. Lo que tienen que ser es resilientes, es decir, que la organización sea capaz de sobreponerse a un ciberataque y además salir fortalecida. ¿Por qué? Porque ha aprendido de ese ciberataque y ha puesto unas medidas de seguridad complementarias a las que ya tenía para que la siguiente vez el malo lo tenga más difícil todavía. Al final la ciberseguridad, como comentaba Alberto, un ataque dirigido es muy difícil escabullirte si está dirigido a ti. ¿En qué se basa entonces la ciberseguridad? Pues ni en más ni en menos que en poner un muro más alto que el del vecino para que el malo se vaya a la casa del vecino en lugar de entrar a mi casa. La recolección de evidencias, el análisis del ciberataque nos da herramientas para que nuestro muro sea más alto que el del vecino y nuestra organización sea capaz de acometer
los siguientes ciberataques de forma muchísimo más sólida y seamos entonces más resilientes. También este informe será importante para comunicarlo a las partes interesadas, internas y externas. Fijaos, si tenemos que notificar el incidente a la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, tenemos que aportar un informe de lo que ha ocurrido, su impacto, etcétera, y así poder extraer conclusiones y lecciones aprendidas. Por último, sería el seguimiento y cierre de incidentes, sería el informe de resolución. Con las evidencias que hemos recopilado de la fase anterior, ya nos ponemos a elaborar el informe de resolución, que tiene como objetivo servir de base para realizar ejercicios futuros de lecciones aprendidas y facilitar a los equipos involucrados el entendimiento sobre el porqué de las acciones que se han tomado. ¿Qué tiene que tener ese informe de resolución? Pues una descripción del incidente, alcance e impacto del incidente, controles preventivos existentes, es decir, qué controles ya había, acciones de respuesta, cómo se ha respondido, qué acciones se han realizado, acciones para prevenir que esto nos vuelva a pasar y acciones para el seguimiento, es decir, cómo vamos a realizar el seguimiento de ese incidente hasta estar seguros de que está totalmente solucionado y además vamos a poder detectar de forma temprana futuros incidentes que se puedan producir. La denuncia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este es otro paso que no dan todas las organizaciones. Yo diría que lo dan muy pocas organizaciones. Con todas las pruebas que tengamos, deberíamos ir a denunciarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque ha sido algo que nos ha provocado un perjuicio en la empresa, con lo cual eso es denunciable. Además, denunciándolo, lo que estamos haciendo es que se tome más en cuenta estos ciberincidentes, con lo cual se asigne personal, agentes especializados para la solución futura de estos incidentes. Hay que ser honestos. La denuncia tiene poca probabilidad normalmente de descubrir a los que han cometido el ciberdelito, porque pueden estar en la esquina o en otro país y va a ser muy difícil la persecución. No digo imposible, pero sí va a ser muy difícil. ¿La denuncia qué es? Pues para que se asignen más efectivos para la persecución de estos ciberdelitos, teniendo en cuenta que es muy difícil que a nosotros finalmente se cace a los malos y se les haga pagar por lo que han hecho. Es muy difícil, pero deberíamos denunciar todos los ciberdelitos que se reciben en las organizaciones o en las empresas, asociaciones, etc. Brechas de seguridad. ¿Qué es una brecha de seguridad? Porque hemos hablado de ciberincidente, pero brecha de seguridad ya es otra catalogación. Y la catalogación la hace la Agencia Española de Protección de Datos, que nos dice que brecha de seguridad es un incidente de seguridad que ocasiona una destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Es decir, que una brecha de seguridad no es más que un ciberincidente en la que están involucrados datos personales, que se pueden haber revelado a entidades no autorizadas, manipulado o perdido o destruido definitivamente. Con lo cual, aunque todas las brechas de datos personales son incidentes de seguridad, no todos los incidentes de seguridad son necesariamente brechas de datos personales. Porque si es un incidente que lo que ha producido es el robo pues, de, por ejemplo, un plan estratégico de una empresa o el robo de una patente que iba a registrar, ahí no hay involucrados datos personales, con lo cual no sería una brecha de seguridad. Sería un incidente de seguridad que afecta a la empresa porque se han llevado propiedad intelectual o propiedad industrial que ella había desarrollado, pero si no hay datos personales no tendría la consideración de brecha de seguridad. Obligación de notificación. Y aquí el Reglamento General de Protección de Datos es muy claro. Tan pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de seguridad de los datos personales, debe efectuar la correspondiente notificación a la autoridad de control competente, sin dilación y a más tardar en las 72 horas siguientes. Por eso, mientras se mitiga el incidente,
hay que valorar si hay que hacer la comunicación a la agencia. También puede haber una obligación de notificación a los interesados. Y aquí también nos dice el Reglamento General de Datos. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará a interesados sin dilación indebida. Por ejemplo, si hemos tenido un incidente en nuestra empresa o el que tuvo British Airways, donde robaron los datos personales, nombre, apellidos, teléfono, dirección, correo electrónico, y además los datos de las tarjetas de crédito de esas personas junto con su fecha caducidad y su CVV, eso debe ser notificado a los interesados. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese incidente se pueden producir cargos indebidos en esas tarjetas de crédito robadas, en esos números de tarjetas robados. Con lo cual es necesario notificar a los interesados y darles las pautas de lo que tienen que hacer. Pues anule la tarjeta que tenía con nosotros cuya terminación era X números. De ese modo vamos a evitar que el incidente tenga consecuencias mayores. Que ha sido el robo, pues que además se produzcan cargos indebidos a esas personas. En esos casos habría que notificar también a los interesados. Excepción de la obligación de notificación, y aquí también la agencia nos hace una excepción. No será necesaria la notificación a la autoridad de control cuando el responsable pueda demostrar de forma fehaciente que la brecha de la seguridad de los datos personales no entraña un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Y además el propio Reglamento General de Protección de Datos contempla como excepción que la información estuviese cifrada y sea poco probable que se pueda descifrar. Es decir, que esté cifrada con un cifrado robusto y la contraseña de descifrado o descifrado sea larga, no que sea 1, 2, 3, 4, porque entonces sería fácil de descifrar. Si es poco probable que se pueda descifrar, entonces no hay que notificar la violación, porque se entiende que los delincuentes, aunque tengan la información, no van a poder descifrarla. De ahí la importancia añadida de cifrar siempre los soportes de datos personales que saquemos de la organización, ya sean memorias USB, portátiles, discos duros externos, etcétera. ¿Por qué? Porque si le perdemos, si había datos personales y estaba cifrado y el cifrado era robusto, aunque ha ocurrido esto y tenemos que anotarlo como un incidente de seguridad, no será necesario notificarlo a la autoridad de control, a la Agencia Española de Protección de Datos. Caso de estudio. Vamos a ver un poco un caso de estudio que sería de un ransomware. De verdad que no lo habíamos hablado Alberto y yo, está él ahí para corroborarlo, que nos hace entrar, como él ha hecho, en el caso de ransomware. Lo que pasa es que es un ciberataque tan sumamente frecuente en estos últimos tiempos que merece la pena ver un caso de estudio de cómo se resuelve un ciberincidente de un ransomware, porque además es algo que todas las empresas pasarán en algún momento de su vida, el ser infectados por un ransomware que les cifra la información. Vale, vamos con el caso de estudio. El ransomware ha sido el tipo de código dañino más destructivo de la última década. De afectar equipos personales ha pasado a ser una de las grandes amenazas de las empresas e infraestructuras críticas, como hemos visto antes, hospitales, infraestructuras energéticas, etcétera. El ransomware, además, antes buscaba simplemente cifrar la información y que le pagases y ahora ha evolucionado. Ahora te saca la información de la empresa, luego te la cifra y luego te extorsiona. Te dice que o pagas el rescate o publican toda la información que han sacado. También ha evolucionado mucho porque ya no cifran nada más ser infectado, sino que se queda ahí, abre una puerta trasera, le da acceso al atacante, el atacante mira a ver de qué tipo de información, porque a lo mejor resulta que pedir 300 euros es poco, si estamos hablando de una multinacional y podemos pedirla 3 millones. O sea, al final se van sofisticando. Ahora mismo los ransomware más evolucionados lo que buscan es colonizar la red de la empresa, localizar los activos vitales de esa víctima, es decir, el servidor donde tiene toda la información jugosa, es filtrar la información valiosa
para luego extorsionar y luego ya desplegando el ransomware, es decir, cifrando la información para evitar que la empresa tenga acceso a la misma. Este sería el impacto ahora mismo de los ransomware de última generación. ¿Cómo se detectan? Pues en la mayoría de los casos la víctima es consciente de que ha sufrido un ataque de ransomware debido a la imposibilidad de acceder a múltiples ficheros desde varios equipos o a la inutilización de servicios que utilizaban esos ficheros. Es decir, normalmente la víctima en estos casos se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Es decir, que el ransomware ya ha cifrado la información y cuando no puede acceder a ella es cuando se da cuenta de que ha sido víctima de un ransomware. Objetivo, pues por un lado extorsionar a la víctima amenazando con la información con la publicación de esa información sensible sustraída y luego la disrupción en la disponibilidad de la información y la prestación de los servicios, ofreciendo al atacante la clave del descifrado de la información. Medidas de prevención que deberían aplicar las empresas para evitar ser víctimas de un ransomware. Pues varias. Por ejemplo, deshabilitar la ejecución de macros en los documentos. Mucho ransomware está dentro de una macro, un documento de Word, de Excel o de otro tipo de fichero, que provoca la descarga y ejecución del código malicioso. Habría que dar formación y concienciación al personal para que no sea víctima de ingeniería social, descargando o ejecutando ese ransomware. Es decir, que detecte, como comentaba Alberto antes con el archivo del BBVA, pues que sea un poco perspicaz y diga, este correo me parece un poco raro que el BBVA no ponga el punto en la cifra monetaria. O sea, que detecte estos correos. Cada vez están mejor hechos y cada vez el usuario tiene que estar más vivo para poder detectarlos. Segmentar la red, muy importante, de tal forma que si el ransomware es capaz de propagarse a través de todos los equipos de la red, el impacto sea mínimo. ¿Por qué? Porque solo ha podido acceder pues, a unos pocos equipos. Ya no es prudente de cara a la seguridad tener una red plana, es decir, que todos los equipos ven a todos, sino que la red hay que segmentarlo en función de la visibilidad que se tenga que hacer a los equipos. Por ejemplo, no es prudente de cara a buenas prácticas que desde el departamento de administración se pueda ver el servidor de I+D, por poner un ejemplo, o que desde administración se pueda ver el servidor de recursos humanos si no le afecta para eso. O sea, que tengamos separada la red en diversas subredes de tal forma que si el ransomware afecta a un equipo de los que están aquí, no se va a propagar a todos los equipos, sino que dará contenido en los equipos que forman parte de esa subred. Y luego tener un antimalware heurístico, es decir, que no vaya solo a detectar patrones, como hemos visto antes con Virus Total, que ese fichero con el malware no lo ha detectado por los 60 antivirus que conforman Virus Total. El antivirus o el antimalware tiene que tener ahora un comportamiento de ver qué está haciendo un determinado programa para poder detectar comportamientos sospechosos. Por ejemplo, el antivirus tiene que ser capaz de detectar que un archivo está cifrando muchos ficheros, de tal forma que detecte que eso es algo raro y entonces lo pare y pregunte al usuario, ¿este archivo está intentando cifrar todos los archivos de esta carpeta? ¿Es así o paramos? Para que el usuario, porque a lo mejor es un software legítimo, es decir, es un software que se está utilizando por ese usuario para cifrar los datos de una carpeta para luego pasarlos a una memoria USB. O sea, puede ser un comportamiento legítimo o no. En cualquier caso, sería sospechoso, con lo cual el antimalware debería detectar ese comportamiento sospechoso y preguntar al usuario, detener el comportamiento y preguntar al usuario, ¿esto es así o no es así? Recomendaciones, disponer de una copia de seguridad que no esté conectada a ningún equipo, porque es lo único que nos garantiza la recuperación de esa información. Pensemos que el ransomware
cifra la información del equipo, cifra la información de las unidades de red conectadas al equipo, y si tenemos un disco duro conectado a ese equipo, también le cifra, o sea, cifra todo lo que pilla. La única garantía es tener una copia de seguridad que no esté conectada a ningún equipo, de tal forma que esa copia está limpia. Y disponer de un diagrama con la arquitectura de los sistemas informáticos para atajar lo antes posible en caso de que tengamos una infección masiva. Es decir, que sea capaz de infectar los equipos de la red aprovechando alguna vulnerabilidad del sistema de ficheros, como ya ocurrió con el WannaCry en su momento. Contención: bloquear las conexiones de forma física, desconectando el cable de red de esos equipos para evitar la propagación, o forma lógica, desbloqueándolo a nivel de firewall, es decir, cerrándolo a nivel del firewall que tengamos. Y la velocidad es la clave. En la cadena SER se infectaron muchísimos equipos porque todos estaban en la misma red, y entonces el malware fue capaz de ir pasando de un equipo a otro equipo sin ningún problema. No tenían la red segmentada, con lo cual no pudieron contenerlo. Detección: se procederá a determinar qué equipos han sido afectados por el código dañino porque el atacante los hubiera utilizado para pilotar por la red o cifrar su contenido. Es decir, no tenemos que quedarnos solo en los equipos que se han cifrado y que esos han manifestado claramente que tenían el ransomware, sino que habrá que ver todos los equipos de la red, no sea que el código malicioso esté ahí silencioso en algún otro equipo esperando a actuar de nuevo. Y luego habría que hacer también un análisis forense de los equipos para determinar el malware concreto que les ha afectado. Y la solución, pues ya, cambiar las credenciales del dominio y de servicios en la nube, por ejemplo, por si nos han sustraído las credenciales de acceso a los distintos usuarios y a los distintos sitios, limpiar todos los equipos afectados e ir incorporando los equipos poco a poco, evitando las reinfecciones. Es decir, securizando el equipo y poco a poco les vamos incorporando en la red. Y luego la recuperación, pues a través de las copias de seguridad se recuperan los sistemas y la información, y habría que rediseñar la red segmentando los distintos entornos. Y si tenemos equipamientos puestos a Internet, pues sería buen momento para actualizar el equipamiento o los sistemas operativos de esos equipos que están expuestos a Internet. Nos mostró antes Alberto que hay muchos equipos expuestos a Internet que tienen unos sistemas operativos que están ya obsoletos o que se van a quedar sin soporte en pocas fechas. Lo suyo sería ya actualizar aquellos equipos que van a estar expuestos en Internet, sobre todo, y también todos aquellos cuyo sistema operativo ya no tenga actualizaciones por parte del fabricante, actualizaciones de seguridad. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos siempre. Al no parchearse esos sistemas y no corregirse fallos y vulnerabilidades, estarían expuestos. Aprendizajes que nos puede dar ser víctimas de un ransomware. Es mejor aprenderlo antes de ser víctimas, pero si lo hemos sido, vamos a aprender varias cosas. Por un lado, que es necesario invertir en ciberseguridad, firewall, IDS, IPS, etcétera, que es necesario revisar el diseño de la red, las políticas de seguridad y el método de teletrabajo, y que la formación del personal es imprescindible. Conclusiones. Por un lado, lo he dicho antes, cuando sube la emoción baja la inteligencia, con lo cual nervios de acero, mente fría ante un ciberataque, tenemos que pensar cómo lo vamos a mitigar. Todo esto deberíamos tenerlo ya planificado. ¿Por qué? Porque el día que ocurre es muy difícil tener la emoción controlada. La emoción va a estar a flor de piel, la inteligencia va a bajar. Necesitamos mantenernos fríos, con lo cual necesitamos haberlo pensado antes. La segunda conclusión. Hay que estar preparado para cuando seamos víctimas y preparar la respuesta adecuada, es decir, ponernos ya en modo voy a ser infectado, voy a ser atacado y qué voy a hacer cuando me ocurra. Y redactar ya entonces el plan. ¿Para qué? Para acortar la recuperación y ahorrar cuantiosos disgustos. Pensemos que todas las organizaciones tenemos ya datos personales y en el momento en que hay involucrados datos personales ya no
estamos sujetos solo al daño de imagen, prestigio y demás. Estamos sujetos a una posible sanción económica por parte de la autoridad de control si las medidas de seguridad que teníamos no eran apropiadas. Y tener sistemas operativos obsoletos. Tener deshabilitadas, no tener un antivirus o un anti-malware bueno. No disponer de un firewall. No tener esas medidas de seguridad que ya son básicas puede suponer con mucha probabilidad una sanción. ¿Por qué? Porque estábamos almacenando datos personales sin tener unas medidas de seguridad apropiadas. Y el artículo 32 lo dice muy claramente, que teniendo en cuenta los riesgos, los estados, los datos que se almacenen, hay que implantar medidas de seguridad apropiadas en función del riesgo. Con lo cual, no tenemos ninguna excusa para no tener unas medidas de seguridad apropiadas en el momento en que estamos tratando con datos personales. Muchas gracias y ya quedo abierto a las preguntas. Ahí. Bien, muchas gracias Julio César, por tu brillante exposición, que unida a la de Alberto creo que nos ha servido para tener una panorámica general muy rica de todo lo que supone la gestión de los problemas de ciberseguridad a la que se pueden ver hoy expuestos las pymes. Vamos a dar a continuación, vamos a abrir un turno para las posibles preguntas que los participantes quieran plantear. No obstante, antes de comenzar este turno, antes de que se me olvide, recordar a todos los participantes que la sesión de mañana, que comienza a las 9:30, esa sesión está dedicada a la presentación de los retos de captura de bandera. Entonces, se me ha recordado que, por favor, recuerde a todos aquellos que estéis interesados en participar en estos retos, que accedáis a la documentación que se os ha dejado, ¿de acuerdo?, para que veáis todos los pasos que tenéis que seguir aquellos que, ya digo, queráis participar en estos retos de captura de bandera. Bien, lo dicho, vamos a hacer lo que hicimos tras la anterior presentación, es decir, Gonzalo, Iván, por favor, llevar a cabo vosotros la gestión de las diferentes preguntas que se planteen e ir pasándoselas a Julio César o a Alberto, a quien se plantee, ¿de acuerdo? Iván, Gonzalo, ¿estáis por ahí? Sí, estamos aquí. Quiero felicitar a Julio por la presentación, que ha sido súper interesante. Y las dos presentaciones son un complemento, nos parece buenísimo. O sea que estamos muy contentos. Y nada, vamos a ver si la gente tiene alguna pregunta por el tiempo para que empiece a preguntar la gente, y si no, hacemos alguna pregunta también nosotros que tenemos. Vamos a esperar un segundo a ver si nos comentan algo desde el chat. Bueno, muchas enhorabuena por el chat. Gracias, Carlos. Y a ver si tiene gente alguna pregunta. Bueno, si no te voy haciendo yo la primera. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es de todos los métodos? Porque a mí es una cosa que sí que me parece interesante, todos los métodos de ataque, que no solo tienen que ser, como has comentado, propiamente informáticos, sino también un poco sociológicos. Para ti, ¿cuáles son los que consideras más efectivos por parte de los hackers? ¿Cuáles métodos de hackeo, por ejemplo, el phishing, o si el hackeo por fuerza bruta, cuál es el que te parece más efectivo por parte de los hackers? Lo más efectivo, desde mi punto de vista, un phishing dirigido con un troyano comprado a propósito. O sea, un troyano... Completamente de acuerdo. Porque eso es dificilísimo de poder parar. Imbatible. Vale. Tenemos una pregunta en el chat de Samuel Marcos.
que felicita por la presentación y comenta que una duda que le surgió en la preparación de un proyecto: ¿existe diferencia normativa entre la protección de datos personales, por ejemplo, el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, y protección de datos médicos, por ejemplo, el historial médico? Pues, Todos son datos personales. Lo que pasa es que el historial médico son categorías especiales de datos que incluyen salud, ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, datos biométricos y datos genéticos ya también. O sea, todos son datos personales, pero unos son más sensibles que otros. Lógicamente, en función del perjuicio que se le puede causar la difusión de esos datos a quien no tenga que conocerles. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Elmar Ramos, que nos pregunta: ¿algún tip más para detectar correos SMS maliciosos? Muchas gracias por las presentaciones. ¿Algún tip para Sí. detectar? A ver, es que, como decía Alberto antes, cada vez son más sofisticados. Entonces, cada vez cuesta más detectar, sobre todo si estamos atendiendo 70 correos, pues, y pasamos muy de largo, pues a lo mejor es cada vez más difícil, pero sobre todo sentido común. Si tú no tienes cuenta en el BBA y te llega eso, pues seguro que no es para ti. O si no tienes Endesa, pues seguro que la factura no era para ti. O sea, yo siempre digo aquí, y soy muy repetitivo, cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y lo que los malos quieren es que la emoción esté subida. O sea, para que tengamos poca inteligencia, tenemos que ser más inteligentes que ellos. Vale. Fijaos, en lo que va de año se han notificado a la Agencia Española de Protección de Datos más de 1000 brechas de seguridad. Más de 1000 brechas de seguridad. Estamos hablando de más de 3 brechas por día, ¿eh? Y esas son las que se comunican, que yo estoy seguro de que se comunican solo un 10% de todas las que hay. Son datos muy interesantes, la verdad, y preocupantes también. Nos pregunta también Álvaro Rollón, también felicidades por la presentación, y él nos pregunta: ¿cada cuánto sería lo óptimo para una pyme hacer un backup? Ya que hacer uno diario podría llevar a guardar un ransomware al backup, ¿no? A ver, eso va a depender de la información, del volumen de información que maneja esa pyme. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una pyme, como puede ser un fontanero, por poner un ejemplo, ¿eh? Un fontanero que hace 10 facturas al mes, pues a lo mejor con que le haga una vez al mes es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si tiene que rehacer, va a tener que rehacer 10 facturas. Tampoco va a ser demasiado trabajo. Si es una empresa que todos los días emite 80 facturas, pues seguro que si tarda 30 días en caso de un incidente y tiene que rehacer 80 por 30, pues van a ser muchas facturas. Lo suyo sería hacer una copia de seguridad todos los días. Pero si es un comercio online donde continuamente está recibiendo pedidos y todos los días surte 3000 pedidos, pues a lo mejor tiene que hacer copias cada hora. O sea, depende del volumen. Alberto, no sé si tú puedes aportar, por supuesto. Completamente de acuerdo, Julio César. De hecho, es uno de los factores a tener en cuenta y lo has definido perfectamente. Nosotros tenemos, no demasiados, pero tenemos escenarios de clientes en los que estamos replicando cada 10 minutos temas de producción en línea, y tenemos escenarios de clientes en los que no nos vamos más allá de un día, pero probablemente podríamos estar con una copia de seguridad con una ventana mayor sin ningún problema. Al final, como has comentado, hay que valorar lo que supone el recuperar la información desde la última copia de seguridad válida. Es así de sencillo. Perfecto, muchísimas gracias. A ver si hay alguna pregunta más. Me pregunta, bueno, yo soy Iván Alonso, también delegado de facultad. Pregunta también Fernando que cuando un usuario ejerce sus derechos de cancelación, supuestamente debería eliminarse la información que la empresa que proporciona los servicios
viene de él, incluso de las copias de seguridad realizadas hasta el momento. Esto es técnicamente complejo y poco rentable. ¿Se hace realmente y hasta qué punto atienden las grandes empresas este tipo de peticiones? Buena pregunta. Vale, perfecto, Fernando, gracias por la pregunta. Cuando se ejerce un derecho de cancelación, que ahora se llama supresión de los datos con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, los datos deben suprimirse siempre que no exista una previsión legal que exija su conservación. Es decir, que si, por ejemplo, a ese usuario se le ha emitido una factura, lógicamente la factura no se puede suprimir. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria te obliga a que tengas las facturas de venta durante 4 años. Con lo cual, esos datos suprimirse no se pueden. ¿Qué es lo que se hacen? Se bloquean, que es que no se accede a ellos. Es decir, que si yo voy a lanzar, esa empresa va a lanzar una campaña de marketing a sus usuarios o a sus clientes, a él se le marcará para que no se tenga acceso a la información. Es más, cuando se suprimen los datos, aunque todavía los programas no han evolucionado tecnológicamente para dar respuesta a esto, cuando se suprimen, ese registro no debería estar accesible para las personas que manejan la aplicación. Es decir, debería estar marcado de alguna manera que está suprimido. Aunque no lo esté, pero sí debería estar bloqueado. La gente que maneja el sistema no debería poder ver siquiera esa información. Cuando ya pasan las previsiones legales, ya debería proceder a la supresión completa de esa información. Sí es cierto que lo que dices es así. Si tenemos esa información en las copias de seguridad de años anteriores, es muy difícil el borrado completo de esa información. Pero se podría considerar que esa información está bloqueada, porque además la ley nos hace otro paréntesis y dice, si no es posible hacer esto técnicamente, habría que extraer la información a un soporte externo y mantenerla debidamente bloqueada y custodiada, es decir, restringido el acceso al público. Si esas copias de seguridad están restringidas y la gente en general no tiene acceso a esa información, podría considerarse que esa información está bloqueada. Pero técnicamente también es un poco una solución aportada, porque lo que la ley te dice es después de que deje de ser necesaria la información debe procesar borrado completo. Y es cierto que en copias antiguas es muy difícil eso. Digamos que no hay una solución completa. Gracias. A ver si tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Pablo Orcajo Carretón. De nuevo, enhorabuena por la presentación, Julio. Quisiera reiterar mi pregunta, que por tiempo no se pudo contestar anteriormente en la de Alberto. En base a vuestra experiencia con la PYME, imagino que os encontráis con el problema de explicar al gerente o responsable el coste que le supone implantar una seguridad mínima en su empresa, dispositivos, sistemas, etcétera. Me gustaría saber cómo les explicas lo imprescindible de dedicar una serie de recursos económicos a la seguridad de cara a su concienciación. Contesto yo, Alberto, y luego si quieres contestar tú. Perfecto, perfecto. Vale. Es que las cosas no tienen un único coste. Es decir, no solo hay que mirar cuánto cuesta hacer algo, sino cuánto puede costar no hacerlo. Porque la ciberseguridad no es el coste de hacer, es el coste de no hacer el mayor. Y yo creo que por ahí va más que... es decir, es una balanza. Por un lado tienes el coste de hacer algo, que es 1.000. Y tienes el posible coste de no hacer nada, que va a ser unas pérdidas de 50.000. También es cierto una cosa, que el ser humano, tal y como estamos programados, ante una realidad inmediata que es gastarte 1.000 euros o una probabilidad indefinida que es que me pueda costar 50.000, muchas veces se opta por, bueno, pues seguro que no me pasa. Entonces, de ahí viene lo complicado. Vale, muchas gracias por la respuesta.
Alberto, si quieres aportar Sí, algo, también una pregunta va sí, dirigida. además, completamente complementario a mi compañero. Mi compañero es mucho más educado que yo y estoy de acuerdo en, sí, plantea el punto de base y es cierto, ahí tenemos un claro Pareto de un 10-90, ¿no? El coste, he hablado de que en una pyme podemos estar hablando de, en cuanto a inversión directa, de 100 euros, contra qué supone para una pyme una parada de días, incalculable en muchos casos. Pero de nuevo yo todavía no me he sacado la pastilla roja de la boca, ¿vale? Sigo con la pastilla roja y voy a contestar con la pastilla roja. Lo que nos encontramos en la calle, al margen de que estoy, repito, absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Julio César, lo que nos encontramos es dos tipos de personas, pero no en este aspecto, en todos. Los seres humanos nos movemos por obligación o por convicción. Hay gente que tiene uso de razón del automóvil, como yo, me pongo el cinturón de seguridad apretado, y hay gente que no se le pone hasta que tiene un accidente casi mortal. Cuando nos encontramos con un nuevo cliente, solo hay dos tipos. El que está convencido sin haber tenido un incidente, y esos les cuento con los dedos de la mano y me sobran, y el que desgraciadamente nos llama, recurre a nuestros servicios, a los de Julio César, a los míos, cuando realmente tiene el problema. Lo triste de esto es, volviendo de nuevo a las palabras de Julio César, que el coste es el coste directamente económico, sin contar con el coste de su imagen, es infinitamente mayor en este segundo caso. Una cosa que hay que tener en cuenta, que los incidentes de ciberseguridad están aumentando de forma exponencial, ¿eh? Yo me estoy encontrando este último mes gestionando más ciberincidentes que en los 15 años anteriores juntos. O sea, ha sido una brutal. La cantidad, sí, exponencial. Como la gráfica que habías mostrado antes, era poco a poco y de repente se está subiendo la gráfica hasta arriba, pues eso es lo que está pasando. Sí. Pero cosas tan sencillas como no tienen activadas las actualizaciones automáticas. El nivel de seguridad de las cuentas está abajo del todo. O sea, lo que has explicado es que es lo que hay en el 95% de las empresas. Por aportar a las certeras palabras de Julio César, voy a corregir las mías hace unos minutos. Os diré, en efecto, que hace escasos meses, no voy a hablar de semanas, pero no mucho más allá, hemos percibido por primera vez un cambio en la actitud. Esa ambivalencia de concienciación-obligación ha parecido un factor intermedio. En zonas en las que tenemos clientes, en las que está sucediendo lo que apunta Julio César, la gente está viendo ya la realidad del lobo, está viendo que está matando ovejas. Y entonces sí que ya, como ha sido su vecino, ha sido la nave, ha sido la industria, entonces ya no espera a que le pase a él, ya empieza a tomárselo en serio y nos llama con carácter preventivo. Tenemos varios casos de estos, como coincido con Julio César, en estos últimos meses, en pocos meses, así es. Yo voy a hacer una aportación que me parece muy interesante. Estamos dejando la ciberseguridad en manos del informático de la empresa. Y eso es un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque esto, además, un profesor de uno de los cursos de ICE de seguridad lo dijo muy claro. Cuando pones a una persona en un conflicto de intereses, tienes un problema. Es decir, al informático, dicho informático, ingeniero, el informático, como se le conoce, ¿para qué se le paga? ¿Para qué se le paga? Para que el sistema funcione. No se le paga para que sea seguro, sino para que funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que si el antivirus estorba para el funcionamiento, se desinstala el antivirus. Que si las cuentas estorban, se desinstalan. Que si las actualizaciones... ¿Por qué? Porque se le está pagando para que funcione, no para que sea seguro. Y el empresario dirá, ya, le pago para las dos cosas. Es que no es posible, porque muchas veces son cosas contrapuestas. Porque la seguridad afecta a la usabilidad.
Y como yo digo, bueno, aunque esté siendo grabado, la ciberseguridad es como, las medidas son como un supositorio. Todas ellas. Entonces, depende cómo de grande y gordo sea el supositorio, la medida es más costosa de digerir o menos. Entonces, hay que equilibrar, pero hay que separar servicio de seguridad. Porque si la misma persona hace las dos cosas, mal, porque ante un conflicto de intereses siempre gana el servicio, siempre gana la producción, siempre gana la actividad. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad, que es el que regula la seguridad en administraciones públicas, lo dice muy claramente. Responsable del servicio y responsable de la seguridad de la información. Y no pueden ser la misma persona. Lo dice muy claro. Con lo cual, es algo que no se debe confiar en el informático del servicio, sino que tiene que ser otra persona especializada en seguridad. Completamente de acuerdo. Porque no es que lo haga mal el informático del servicio, no. Es que él está para proveer servicio. Entonces, porque dice, no, pero entonces es que me lo hace mal. No, es que no está para la seguridad. Es que son cosas distintas. Bueno, Julio, yo ahora, según lo que has dicho, me ha surgido una pregunta respecto al aumento de ciberataques que habéis hablado los dos en los últimos meses. ¿Vosotros creéis que tiene que ver con la implementación del trabajo a distancia ya por la pandemia y el aumento de dispositivos individuales de las personas en sus casas que igual no tienen tanta seguridad como pueden tener las empresas, aunque ya por lo que habéis comentado algunas casi no lo tienen ni ellas mismas? ¿Creéis que es por eso y puede ser una razón de las más principales? Es una de las principales razones, sin duda. Porque antes ha comentado, me había apuntado aquí el dato, de Sodan. Sodan es una página web donde, igual que hay bases de conocimiento buenas, pues Sodan es una base de conocimiento para los ciberdelincuentes, donde encuentran, pues si uno se encuentra una wifi abierta aquí, dice, joder, pues se lo voy a decir a los demás. Es una base de ese tipo, ¿vale? Entonces, había 34.222 Así es. RDPs en abierto. Ayer, 34.222. ¿Esto qué significa? Cada uno de ellos es objeto de una explotación potencial de ese RDP que está abierto. ¿Qué pasa? Que las empresas han mandado a la gente a trabajar a casa, pero sin implementar medidas de seguridad. Simplemente le han dicho al informático, mira a ver cómo puede acceder Pepe a su ordenador de la oficina. Y entonces el informático pues le ha publicado, ha hecho una redirección en el router para que el puesto 3389 o otro apunte a su equipo de la oficina. Así es. Y punto. Y ahí ha terminado todo. En lugar de poner un servidor de VPN donde haya que establecer previamente una conexión y luego ya el equipo. O sea, se ha hecho todo de la forma más rápida y barata posible. Y entonces, pues eso ha dejado abiertas todas las puertas. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nadie más tiene preguntas. Reiterar el agradecimiento por estas dos charlas, que la verdad es que han sido muy interesantes y nos han gustado mucho a todos, como se puede ver en los mensajes del chat. Y nada, muchas gracias por asistir y estar con nosotros en las cuartas jornadas de ciberseguridad.